Amigos televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. En este jueves 25 de abril les damos la bienvenida al noticiero estelar de Noticias 7. Los invitamos en este momento para que ya nos acompañen acá en nuestra señal. También ya estamos activos en Radio Pública FM. También lo hacemos en nuestras plataformas en www.eltelegrafo.com.es y www.ecuadortv.es. Así que acompáñenos. En estos momentos ya en sus pantallas debe aparecer el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Y ante la emergencia energética, el ministro de Energía encargado Roberto Luque dio un ultimátum a una empresa rusa para la generación de 205 megavatios en la central Alurikin, que es parte del proyecto Toachi-Pilatón, que al momento no se está produciendo. Además, señaló que la capacidad en el embalse de Mazar se incrementa paulatinamente. Veamos. Las recientes lluvias en la región Sierra Sur han permitido que las condiciones de las hidroeléctricas mejoren. Según dijo el ministro de Energía encargado Roberto Luque, en las últimas 24 horas el embalse de Mazar en Azuay aumentó 80 centímetros su nivel de capacidad de agua, lo que permitió que se reduzcan los cortes de luz según lo programado. En Quito, en la empresa eléctrica de Quito, vamos a pasar de 6 a 4 horas mañana. La ventaja que estamos teniendo con esto es que el déficit diario está disminuyendo cada día con este tema de las lluvias. Además, la autoridad encargada de la cartera de energía informó que 205 megas están paralizadas en la central Ayuriquín, que forma parte del proyecto Toachi-Pilatón y que no se ha podido habilitar. Aún más, tomando en cuenta que esto podría ayudar a la crisis energética. En esa reunión de trabajo hemos establecido un plazo de 7 días para que el contratista de montaje y equipos, una empresa rusa, y los funcionarios de SELEC tomen decisiones acerca de cómo se puede solventar este problema. Sin embargo, el titular de la cartera señaló que si no tienen resultados, no se le renovará el contrato a la empresa encargada. Que tenemos un contratista que reclama más recursos porque tiene deudas y porque no puede terminar el proyecto que tiene que terminar con los dólares que se le ha entregado. Entonces yo les he pedido, justamente el plazo que estoy dando es para que se establezcan esos condicionamientos. En los últimos días, también en redes sociales se denunció un presunto incremento del valor de las planillas de luz. Pero según el ministro Luque, esta planilla corresponde al mes de marzo y por lo tanto no constan los cortes de luz, pues estos se dieron desde abril. Primero que nada, no tienen nada que ver con los cortes eléctricos, es consumo del mes pasado. Y segundo, la principal razón aparentaría ser el tema de los calores y la época, las temperaturas inusuales que se registraron, sobre todo en la costa el mes de marzo. Además, el titular de la cartera había anunciado que en los próximos días llegará al país 37 unidades de generación eléctrica para Quevedo y Santo Domingo. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en la Asamblea Nacional se desarrolla el juicio político al exministro de Energía, Fernando Santos, por incumplimiento de funciones. La asambleísta proponente de la interpelación, la oficialista Nicole Saca, dijo que Santos incumplió con la ejecución del Plan Maestro de Electricidad. Es un nuevo proceso de interpelación política en la Asamblea. Al banquillo parlamentario fue el exministro de Energía, Fernando Santos, acusado por incumplimiento de funciones al no tomar decisiones y acciones para prevenir los apagones de luz a finales del 2023, durante el último tramo del gobierno de Guillermo Lasso. La asambleísta oficialista Nicole Saca, proponente del juicio político, mencionó en su intervención que el exfuncionario interpelado no cumplió con su tarea de ejecutar el Plan Maestro de Electricidad, además de una serie de situaciones que derivaron en las consecuencias de un fuerte estiaje. Que no solo ha perjudicado al Estado ecuatoriano, sino también a miles de familias ecuatorianas que hasta el día de hoy se encuentran literalmente en tinieblas. El exfuncionario interpelado ejerció el derecho a su defensa en el recinto parlamentario. Inició con el siguiente argumento. La crisis del sector eléctrico ecuatoriano es tremendamente grave. Lo insisto y lo resalto. Puede resultar en un colapso de años. Expuso que su juicio es ilegal.
porque se me está juzgando por segunda vez. Y negó que su trabajo se ha enmarcado en la inacción. El plan maestro de electrificación me recuerda a los planes quinquenales de los países comunistas. Como Fernando Santos Dalvite ya no es autoridad de Estado, para su censura se necesitan 92 votos. Conseguirlos no sería problema, conforme lo advierten legisladores consultados sobre el desenlace de esta interpelación. Clarísimo, nosotros ya hemos analizado los argumentos, ya tenemos una postura, creemos que hubo falta de previsión, planificación y ejecución. Realmente ante la desidia alguien debe ser juzgado. Luego de las respectivas réplicas y contrarréplicas, se abrirá el debate con los legisladores inscritos para su intervención. Luego de eso se dará la respectiva votación. Javier Ceballos, Noticias 7. La Embajada de los Estados Unidos asegura que el país norteamericano está comprometido en cooperar con Ecuador para que los criminales se enfrenten a la justicia. Esto a propósito de la sentencia en contra de Carlos Pollitt. A continuación hacemos un repaso por la ruta del dinero que ha recibido el excontralor. La sentencia en contra de Carlos Pollitt en Estados Unidos por blanqueo de dinero ha removido la esfera judicial y política en ambos países. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció a través de un comunicado que en su parte final dice: la cooperación internacional es clave para la lucha conjunta contra la corrupción y la impunidad, y los Estados Unidos está comprometido en colaborar con el Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Que este caso sea un precedente para que ningún funcionario público asuma que está por encima de la ley en nuestros países. Pollitt fue detenido en Estados Unidos en marzo de 2022 por investigaciones de la Fiscalía de ese país respecto de movimientos financieros sospechosos. Tras pagar una fianza de $14 millones, permaneció en arresto domiciliario hasta que este 23 de abril fue declarado culpable de los 6 cargos penales por los que era investigado. Según la justicia norteamericana, entre 2010 y 2014, Carlos Pollitt recibió $8 millones en efectivo por sobornos de Odebrecht para evitar la imposición de multas estatales. Y según las versiones recogidas en el juicio, el excontralor le habría dicho a José Conceição Santos, empresario de la multinacional brasileña, que su hijo, John Pollitt, haría desaparecer el dinero invirtiéndolo en propiedades y negocios en Estados Unidos. Entre abril y noviembre de 2014, Odebrecht le envió $3 millones en sobornos a Carlos Pollitt a cuentas de empresas creadas por su hijo a nombre de sus socios sin que ellos lo supieran. En diciembre de 2015, Pollitt acordó un soborno de $500,000 con el empresario Diego Sánchez para ayudarle a obtener contratos con Seguro Sucre. Para ello, el hijo de Pollitt emitió una factura falsa por una consultoría técnica para justificar el pago. También, según la justicia de Estados Unidos, padre e hijo usaron los fondos de esos sobornos para remodelar una lujosa residencia en Miami y venderla en más de $4 millones para comprar un edificio de oficinas en el mismo sector por $2.6 millones. Entre las evidencias de los delitos también están un cheque por casi $300,000 y al menos 4 transferencias por cerca de $8 millones para la compra de propiedades y negocios, todo entre cuentas bancarias de empresas controladas por su hijo. Pero Pollitt también tiene cuentas pendientes con la justicia de Ecuador. En 2018 fue condenado por la Corte Nacional de Justicia a 6 años de prisión por el delito de concusión, es decir, por aprovecharse de su cargo público para exigir dinero dentro del caso Odebrecht. En la misma sentencia se ordenó el pago de $40 millones como reparación al Estado ecuatoriano. El excontralor fue acusado de exigir más de $10 millones para desvanecer glosas que pesaban en contra de Odebrecht y emitir informes favorables para proyectos estratégicos. Pollitt fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez. Llegó a la Contraloría en medio de acusaciones de un pacto entre Rafael Correa y el líder del partido Sociedad Patriótica para apoyar la consulta popular que daría paso a la Asamblea Constituyente que por ese entonces promovía Correa. Poco después de asumir su cargo, Pollitt desvaneció una glosa que Correa arrastraba desde 1998 por un perjuicio al Estado de 23 millones de sucres en aquel entonces, cuando tuvo a su cargo un proyecto entre el Ministerio de Educación y el BID. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y
como parte de las acciones de control en los centros de rehabilitación de las Fuerzas Armadas, ejecutaron un nuevo operativo en el Centro de Rehabilitación Social número 4, reconocido como La Regional, en la provincia del Guayas. En la intervención, los militares encontraron un arsenal de armas, municiones, explosivos encaletados. Incluso tuvieron que romper uno de los pisos. Las evidencias fueron halladas en las inmediaciones de los pabellones de media y máxima seguridad del centro carcelario, según informaron las Fuerzas Armadas. Según el reporte de las autoridades, se incautaron 3 fusiles, 2 carabinas Mossberg, 13 pistolas, 6 granadas de uso militar, un binocular, 200 alimentadoras y 38.700 municiones. Y las autoridades le ponen rostro a los 5 capos más buscados del Ecuador. Hasta hace poco eran invisibles. Según información oficial, tendrían incluso más poder del que alcanzó Leandro Norero. Seguramente usted habrá escuchado de alias Fito, Rasquiña, Pipo, el patrón Norero, Colompico, entre otros. Cabecillas de estructuras criminales declaradas por decreto presidencial como terroristas. A pesar de su alto nivel de criminalidad y extenso historial delictivo, sobre ellos estarían 5 capos invisibles que por su poder las autoridades lo ubican solo por debajo del Mayo Zambada o del jefe de las disidencias de las FARC. Walter Homero Cabezas Barbosa, alias Cabeza, es relacionado a delitos de narcotráfico, financista de bandas criminales y políticos, así como proveedor logístico del Frente Oliver Sinisterra. El Frente Parlamentario Anticorrupción en 2023 reveló que alias Cabeza está en la cima de un esquema delictivo dedicado al financiamiento de bandas criminales y políticos en Esmeraldas. Alias Cabeza, en 2017 fue detenido en el operativo Fortaleza 228. Autoridades lo identifican como proveedor logístico del Frente Oliver Sinisterra. Tras 4 meses de prisión, un fallo judicial le otorgó el arresto domiciliario. Desde aquel entonces, las autoridades le perdieron el rastro. Francisco Antonio González Cornejo, alias Orejas. En el sistema judicial se lo relaciona al tráfico de drogas. El 14 de septiembre de 2023, un juez declaró su inocencia. Inmediatamente, alias Orejas presentó una solicitud para eliminar sus nombres y apellidos de los registros virtuales de la función judicial. Su rostro por primera vez fue público el pasado viernes 19 de abril, cuando las autoridades presentaron los objetivos militares de grupos terroristas. Javier N., quien tiempo atrás fue su abogado, ahora es parte de los 52 procesados del caso Metástasis. Daniel Humberto Mora Anzanza, su alias es desconocido. La policía lo relaciona con la instalación de laboratorios de procesamiento de drogas y delincuencia organizada. De origen colombiano, hace décadas cruzó la frontera y se radicó en Ecuador. Documentos clasificados de la policía lo relacionan al cártel del Chapo Guzmán. En la mañana de este jueves se desarrolló un simulacro multiamenaza en las instalaciones de la Asamblea Nacional y Contraloría del Estado. En el procedimiento se midieron los tiempos de coordinación, acción y respuesta ante cualquier emergencia, desde la detección de explosivos hasta la toma de rehenes. Una actividad inusual en la Asamblea durante la mañana de este jueves. Al inicio de la sesión del Pleno sonaron las alarmas. Personal de la Brigada de Seguridad del Parlamento y policías de la escolta legislativa guiaron en la evacuación del personal administrativo y a los asambleístas. No hubo ninguna emergencia en sí. Se trató de un simulacro multiamenaza para poner en práctica los protocolos de emergencia del Parlamento y medir los tiempos de reacción y organización ante cualquier contingencia. Se simuló la intervención ante el abandono de un artefacto explosivo. Miembros del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional ejecutaron el procedimiento de intervención y posterior detonación controlada de un artefacto. En el piso 2 de la sede de la función legislativa se aplicó un procedimiento ante un caso de toma de rehenes. Estoy desarmado, solo quiero dialogar contigo, ¿sí?
Un negociador del Grupo de Intervención y Rescate intervino ante un supuesto miembro de un grupo de delincuencia organizada para lograr la liberación de las personas retenidas. Mientras se ejecutaban estos procedimientos, los legisladores esperaban en los exteriores la orden para que, una vez terminado el simulacro, retomen las actividades programadas. Por la coyuntura que vive el país, este tipo de prácticas serán frecuentes y recurrentes. La Contraloría del Estado también intervino en este procedimiento. Javier Ceballos, Noticias 7. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Zurieta, renunció a su cargo ya que asumirá las funciones de director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID a partir del 20 de mayo del presente año, por disposición del presidente Daniel Noboa. En su carta dirigida al presidente, Zurieta le asegura que no lo tomó ni 5 segundos aceptar la propuesta de liderar la Secretaría de Comunicación del régimen. Y el presidente Daniel Noboa designó a Vicente Antonio Aguad Velasco, o Sebasco, perdón, en este caso, como gobernador del Guayas. El anuncio se realizó este jueves 25 de abril a través del decreto ejecutivo 243. En el documento se explica que se dieron por terminadas las funciones de Alberto Molina Flores, quien desempeñó ese cargo desde noviembre del 2023. ¿Quién es Vicente Antonio Aguad Sebasco? Él se desempeñó como viceministro de Seguridad en el Ministerio del Interior, cartera que está liderada en este momento por Mónica Palencia. Es abogado y tiene una maestría en Derecho Empresarial. Entre 2015 y 2016 se desempeñó como analista jurídico de la Prefectura del Guayas. Y los resultados de la consulta popular en el exterior, en donde ganó el sí en las 11 preguntas, son materia de análisis para los expertos en política. Ramiro Rivera, en entrevista para Noticias 7, nos brindó su lectura al respecto. El sí ganó en las 11 preguntas de la consulta popular en todas las circunscripciones del exterior con un promedio del 70% de los votos. A decir del analista político Ramiro Rivera en el espacio de entrevistas de Noticias 7, esto tiene una doble lectura. La primera es política. Con frecuencia la gente también da un aval a quien lo pregunta o un castigo a quien lo pregunta. Por eso se explica que en más de un tema que el señor Lazo lo preguntó en febrero, la gente le dijo no, y en esos mismos temas la gente ahora le ha dicho al presidente sí. Y la segunda, con respecto a la visión que tienen los ecuatorianos que están en el exterior. Que los migrantes ecuatorianos que están en Estados Unidos, en Europa, particularmente en España, saben que en el mundo entero una modalidad de trabajo habitual y normal es el trabajo por horas. A su parecer, el que no haya pasado la pregunta sobre el contrato de trabajo por horas solo perjudica a la clase trabajadora del país. Que seguirá existiendo la informalidad, con la diferencia de que el que trabaja por horas hoy hacia el futuro ganará menos si se hubiese aprobado la reforma. Lo que pasa que el ciudadano fue asustado, se puso nervioso por un relato de la izquierda vieja en que le dijo que era el final del mundo. No obstante, asegura que con las 9 preguntas que ganaron, el triunfo es de todo el país. Aquí ha sido derrotado el narcotráfico, ha sido derrotado el crimen organizado, los terroristas, los operadores de narcotráfico, la corrupción, pero ha sido aplastado el señor Correa. Y que ahora es la Asamblea quien tiene un llamado. Que obedezca, acate, acepte, cumpla con la orden suprema y superior del Supremo, que es el pueblo ecuatoriano. Tras el envío de proyectos por parte del presidente, la Asamblea tiene 60 días para tramitar las reformas aprobadas. Miriam Zambrano, Noticias 7. En el Palacio de Carondelet se llevó a cabo la primera reunión del Comité Institucional de Inversiones Público-Privadas. Hasta el momento se tiene aprobado una cartera de 8 proyectos con un valor estimado de 2.300 millones de dólares.
Proyectos País. Así denominó el secretario de Inversiones Público-Privadas, Pablo Ceballos, a los 8 proyectos que ingresaron a la cartera de inversiones. Esto luego de haber sido aprobadas por el Comité de Inversiones Público-Privadas que se reunió la mañana de este 25 de abril en el Palacio de Carondelet. 7 proyectos viales y un proyecto portuario. Suman un total de 2.300 millones en inversión y se estima que la generación de empleo por estos proyectos sumen un estimado de 46.000 nuevos empleos. Esta cartera de inversión tiene un valor aproximado de 2.300 millones de dólares, los cuales generarían empleo para los ecuatorianos. Sin embargo, primero se tiene que realizar una fase de estructuración. Luego de la estructuración pasaremos al concurso público y posteriormente a la ejecución del respectivo contrato, luego de la adjudicación y firma del mismo. La cartera de Estado creará una plataforma para que el registro sea público y accesible a la ciudadanía. Vamos a promocionar los proyectos oficiales del Ecuador y por eso la existencia de un registro nacional público y transparente, porque ya no son proyectos sectoriales, son proyectos país, son proyectos de largo plazo que van a solucionar la situación, en este caso vial y portuaria, en el largo plazo, buscando... Se espera que los procesos de estructuración se lleven a cabo durante este 2024. Manuela Bedón, Noticias 7. Y Ecuador obtiene un crédito de 800 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Así lo dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado. Adicionalmente detalló que el respaldo financiero del CAF responde al plan económico del Ecuador y de las políticas públicas que implementa el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este nuevo financiamiento es fruto de un trabajo coordinado que se lo ha concretado luego de que el país alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional, enfatizó la cartera de Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que Ecuador recibirá estos recursos en los próximos días. Además, indicó que esta operación crediticia constituye una solución financiera dinámica para enfrentar situaciones de iliquidez y consolidar así una gestión estratégica en el manejo de las finanzas públicas. Y el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por haber hecho proselitismo político durante las elecciones anticipadas a favor de su compañera de partido, Luisa González. Veamos. Es un hecho. El alcalde de la capital, Pavel Muñoz, deberá cumplir con la sanción que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral, tras haber llegado a la conclusión de que el burgomaestre realizó proselitismo político para la campaña de Luisa González, cuando buscaba llegar a la presidencia en las elecciones anticipadas. El organismo electoral negó la apelación presentada por Muñoz y con 3 votos a favor dejó en firme la sanción planteada anteriormente, que es pagar una multa de $9.200, además de pedir disculpas públicas. El alcalde capitalino se refirió a dicha sanción en sus redes sociales. Considero que la sentencia es injusta y sienta un terrible precedente para la democracia, pero la cumpliré en razón de que soy un demócrata y respeto las instituciones. Eso sí, expresaré mi crítica a su fundamentación y al doble rasero en su aplicación y a las graves consecuencias futuras. Quien también se pronunció fue su denunciante, el consejero de participación Juan Esteban Guarderas, quien en sus redes sociales dijo: Es la segunda vez que el Tribunal Contencioso Electoral le dice que no a Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Se ratificó la sentencia en su contra por grave infracción electoral. Nadie está por encima de la ley. La multa contra Pavel Muñoz se da tras cometer una infracción electoral muy grave, tipificada en el artículo 278 del Código de la Democracia, el cual sanciona con multas de 11 a 20 salarios básicos unificados, destitución o suspensión de derechos de participación de 6 meses hasta 2 años a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a un candidato o candidata. Edison Saavedra, Noticias 7. Acusan a más de 140 migrantes por intento de ingreso masivo a través de la frontera con México. Esto pese a que un juez de un tribunal en El Paso determinara esta misma semana que no había causa probable para arrestarlos.
Bill Hicks, fiscal de Distrito de El Paso, ha dado a conocer que se le han imputado cargos a 140 de los cerca de 300 migrantes que el pasado 12 de abril se internaron a la fuerza en Estados Unidos, causando destrozos ante la mirada de la Guardia Nacional Tejana. Lo que a elementos policiales y a la oficina del fiscal de distrito nos preocupa es la violación de la ley. Luego de que un juez desestimara el caso, Hicks se apoyó de un gran jurado compuesto por 12 residentes de la comunidad fronteriza, quienes terminaron por aprobar las acusaciones. Si personas creen que pueden venir a nuestro país tumbando barreras, poniendo en riesgo vidas y causando que nuestra Guardia Nacional tema por su vida, teniendo que detenerse solo para llegar a un muro, no pueden hacer eso. En declaraciones juramentadas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas no identificó a ningún agente que haya sido testigo de los disturbios, lo que limita las pruebas sobre el caso. Estamos aquí para salvaguardar la seguridad pública. Está en nuestro nombre. Es como un juramento. Queremos decirle a la comunidad que no es un ataque a cierto grupo. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Los migrantes detenidos seguirán a la espera de un nuevo juicio. Mientras eso sucede, han sido puestos a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, luego de que desde el día de su detención habían permanecido en la cárcel del Condado del Paso. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Regresamos con más información. El Ministerio de Educación extendió la fecha de inicio de clases para el régimen Costa y Galápagos. Los estudiantes iniciarán el periodo escolar el próximo 6 de mayo de manera escalonada. Las actividades escolares en el régimen Costa Galápagos comenzarán a partir del 6 de mayo y el ingreso será escalonado. La medida obedece a los racionamientos energéticos, según dio a conocer en redes sociales el Ministerio de Educación. Según estos cambios, el nuevo cronograma de ingreso para el periodo escolar 2024-2025 sería el siguiente. El lunes 6 de mayo ingresaría el bachillerato, primero, segundo y tercero, al igual que educación básica 1 y 2. El martes 7 de mayo, educación básica superior, es decir, octavo, noveno y décimo. Y también preparatoria, es decir, primer grado. El miércoles 8 de mayo ingresa educación básica media, quinto, sexto, séptimo y elemental, segundo, tercero y cuarto. Según el acuerdo ministerial que retrasa el inicio de clases, también especifica que se deben cumplir los 200 días laborales de clases, por lo que el calendario escolar del próximo periodo lectivo en la costa se extendería hasta el próximo 26 de febrero del 2025. Manuela Bedón, Noticias 7. Los hoteles, cafeterías y salas de negocios son los nuevos espacios para los empresarios y trabajadores de diversas áreas que buscan las alternativas para seguir laborando durante las horas de corte de energía. Veamos. Hablar de trabajo mientras se disfruta de un desayuno o almuerzo es más relajado para algunas personas que buscan las cafeterías para desarrollar sus reuniones y otras actividades laborales que por falta de energía eléctrica no la pueden hacer en su oficina. Es un ambiente tranquilo, familiar, y mucha gente le encanta venir acá a hacer sus trabajos, sentarse, tomarse un cafecito, un boloncito, comerse. Al contar con planta de energía eléctrica, los hoteles también son aprovechados, no solo por los huéspedes, sino también por quienes necesitan hacer videoconferencias, ventas en línea y otros negocios. Aquí, por ejemplo, todos los empresarios, todos incluso los huéspedes que deseen trabajar, a veces tienen su oficina y no la tienen disponible por el tema de la luz. Nosotros tenemos nuestras salitas de alquiler que lo pueden tener durante mediodía, todo el día, por fracción horas, y nosotros les facilitamos para que ellos puedan trabajar. El alquiler de las áreas business ha aumentado en los últimos días, pues los ejecutivos aseguran que se enfocan en la solución y no en el problema. Lo importante es producir, sostienen. Avanzar, porque si no se trabaja, no se puede seguir. O sea, tenemos que buscar la solución y no quedarnos estancados, sino que seguir adelante. Sea como sea, tenemos el recurso importante que es la luz, y para mantenernos comunicados con los clientes, que es lo habitual dentro de este campo laboral. Hay muchos que se sienten más cómodos en estos lugares y están pensando seriamente en dejarlo como parte de su logística laboral, aun cuando ya no haya racionamientos de energía.
Y el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, visitó algunas provincias de la Amazonía. Durante su visita, verificó junto a autoridades locales el estado de la erosión progresiva del río Coca, fenómeno que afecta a los cantones Joya de los Hachas y Orellana. Dentro de su agenda en territorio, también realizó la entrega de una ambulancia gracias a gestiones internacionales al cantón Loreto, donde el titular de la Secretaría oficializó la entrega, en condición de comodato, en este caso, al Cuerpo de Bomberos local, para fortalecer así las capacidades de las entidades de primera respuesta. Zonas erosivas y zonas donde se ha sedimentado producto de la geomorfología misma del río, ¿no? Y ver qué soluciones se les puede dar a corto, mediano y largo plazo, porque como Gobierno Nacional le he reiterado el compromiso del Presidente de la República de trabajar de manera articulada con todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Y uno de los actores más importantes son los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como provinciales. Las exportaciones de banano ecuatoriano tuvieron una ligera recuperación en el primer trimestre del 2024. La baja producción de otras zonas por factores climáticos demandaron más productividad de la fruta nacional. Veamos. Ecuador exportó 99.470.000 cajas de banano, evidenciando una ligera recuperación en las exportaciones de la fruta durante el primer trimestre del año. La reducción en la producción de banano en Centroamérica y Colombia por factores climáticos sería uno de los aspectos que generó este leve incremento. Por ejemplo, 35 millones de cajas en marzo versus 32 millones y medio en enero y 32 en febrero. Efectivamente, como hubo mayor producción y en paralelo también por factor climático, nuestros competidores, sobre todo Centroamérica y Colombia, redujeron su producción. ¿Y qué pasó? Que las transnacionales que compran fruta en los diferentes países bananeros tuvieron que atender la demanda que ya tenían en los mercados de Estados Unidos y Europa con fruta del Ecuador. Vinieron a comprar más fruta en el Ecuador. Una particularidad para ser de los mejores exportadores es la calidad de nuestra fruta. La ubicación geográfica de Ecuador aporta en gran medida. Nos permite tener una fruta de muchísima calidad y fuera de eso, de que resiste tránsitos largos, que nuestros competidores no resisten. Entonces, Ecuador puede llegar a mercados tan cortos en días de tránsito como Estados Unidos, que podemos demorarnos 8 días, y al mismo tiempo podemos llegar a mercados tan distantes como China, como Medio Oriente, que podemos demorarnos 40 días. Entre los principales destinos de exportación de banano está como el primer mercado con el 30,79% la Unión Europea, con el 19,24% Rusia como segundo mayor destino, 12,73% para Medio Oriente, mientras que el 12,22% hacia los Estados Unidos y con el 6,35% África. Existen plazas en las que se planifica exportar próximamente. De hecho, ya se han logrado acuerdos comerciales. Estamos en todo el mundo, a diferencia de la competencia, que el 95% de sus mercados es Europa y Estados Unidos. En el Ecuador esos dos mercados no llegan al 35%. Es decir, tenemos un mercado muy diversificado. El acuerdo comercial con Europa es un éxito. Ahora lo tenemos con China, ¿verdad? Que esperamos que eso nos ayude a incrementar la participación en el mercado. Y bueno, estamos también muy cerca ya de cerrar el acuerdo con Corea, que también definitivamente sería otra ayuda. Aumentar la participación de Ecuador en estos mercados es un reto que se antepone, pese a los inconvenientes de clima u otros factores que interfirieron a llegar a cifras más altas en este primer trimestre. Y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el gobierno suizo y la Cancillería de Ecuador firmaron un convenio de prevención de catástrofes naturales que permitirá al país recibir recursos europeos. Veamos. Desde el aire se aprecia la magnitud del impacto. 48 kilómetros del sistema vial presenta daños por las lluvias.
60 hectáreas de cultivo se han perdido, según reporta la Secretaría Nacional de Riesgos, entidad que al día recibe 1.489 alertas por efectos del clima. Catástrofes que con ayuda internacional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas se busca prevenir. Según datos del sistema de las Naciones Unidas, apenas el 0.9% de la ayuda oficial al desarrollo que recibe nuestra región de América Latina y el Caribe se invierte en proyectos de reducción de riesgo de desastres. El primer proyecto de gestión regional de prevención de riesgos implementará el proyecto piloto en los cantones Putumayo, Chone, Guaranda y Mejía, con $600,000 de apoyo suizo. Fortalecer las capacidades, pero se busca que los gobiernos subnacionales puedan mejorar el acceso a instrumentos financieros. Por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y prevención, se pueden ahorrar hasta $15 en la recuperación después de un desastre. Actualmente los esfuerzos se concentran en atender a 55 familias afectadas en Alausí y 200 personas en Cumandá. El gobierno nacional dispuso la entrega inmediata de ayuda. Alimentación, kit de higiene, kit de limpieza, y el MIE es un bono de contingente de aproximadamente $270 que se le entrega a la persona que ha sufrido o ha sido afectada por este evento. El programa de alimentos de las Naciones Unidas se ejecuta en paralelo en Ecuador y Perú, con el objetivo de evitar imágenes como estas. Atención a quienes aún no han obtenido un cupo para ingresar a los institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos para obtener su carrera de tercer nivel. Les cuento que se habilita la segunda postulación, cuántas carreras hay disponibles y cuántos cupos están abiertos. Veamos a continuación. Este viernes 26 y sábado 27 de abril se abrirá el proceso de postulación en 55 instituciones públicas de todo el país. Más de 8.900 cupos están disponibles para los aspirantes que deseen registrarse en la segunda fase de postulación en los institutos y conservatorios de educación superior pública, que ofrecerán un total de 420 carreras de tercer nivel en todo el país. Los interesados podrán acceder al proceso de postulación a través del sitio web www.registrounico.edusub.gov.es. Cada aspirante podrá seleccionar hasta 3 opciones de carrera según su preferencia. Es importante que los aspirantes descarguen previamente el catálogo de oferta académica en la misma página web, donde encontrarán información detallada sobre las carreras disponibles, modalidad de estudio, ubicación y jornada. No te pierdas esta oportunidad de avanzar en tu educación superior.